estar a cargo del ingeniero Ronald Furet. Él es ingeniero civil en sonido y acústica, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, estudió en la Universidad Tecnológica de Chile, sede Pérez Rosales. Posee experiencia en procesos de diseño, implementación y operación de sistemas de sonido y acústica. Tiene un sólido dominio en software especializado de audio y acústica. Se especializa en producción musical, optimización de sistemas de audio y programación computacional. Tiene extensa experiencia en la creación de estudios acústicos de impacto ambiental, control de ruido y vibraciones en la industria, programas de conservación auditiva y acústica arquitectónica. Bueno, vamos a darle la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias por la presentación. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Bueno, el tema que yo les voy a hablar esta tarde surgió hace muy poco, producto de la necesidad de investigar un poco más en este interesante tema del paisaje sonoro. Entonces, surgió la idea de realizar una partitura del paisaje sonoro y nos encontramos que para esto hay bastantes exponentes, varias ideas, bastante teoría, mucha historia, y se hace interesante relacionar todo lo del sonido con la música. Vamos a ver que hay muchas coincidencias con parámetros acústicos, psicoacústicos, cosas perceptuales, hay un sinfín de cosas, como van a ver, es un tema altamente multidisciplinar. Vamos a empezar entonces. En función del tiempo vamos a ir un poco más rápido y me voy a detener en las cosas que quizás son más interesantes, son más didácticas. Les cuento en qué consistió esto. A grandes rasgos, lo primero, quiero presentar un poco más con profundidad el tema. Básicamente, en estas últimas semanas y específicamente el último mes empezamos a trabajar en esta presentación y espero que esto sea de utilidad para varias áreas, investigadores, artistas sonoros. Hemos recopilado un material bastante interesante al respecto. Entonces, vamos a ver que el fin, que es la elaboración de esta partitura, tiene en el camino un montón de cosas asociadas para poder llegar a eso. Por ejemplo, temas relacionados con la composición musical, composición de paisaje sonoro, y vamos a ver que están muy relacionadas. A su vez, para facilitar un poco el proceso, realizamos una encuesta en el camino. Una encuesta para tener mejores referencias, porque si uno elige de repente qué medir, dónde medir y un montón de cosas, es demasiado parcial. Necesitamos algo que la gente nos diga y no hay nada mejor que una encuesta para saber qué piensa la gente. Personalmente me encontré con muchas sorpresas interesantes, porque empecé a leer respuesta por respuesta y la encuesta es cerrada, ¿ok? Ahí les voy a comentar un poco más, pero aparecieron cosas que la gente empezó a repetir y repetir. Entonces ese tipo de cosas sirven para encontrar soluciones, sobre todo en el tema urbanístico, en la planeación, en las medidas, en las legislaciones. Hay varios temas muy interesantes. Entonces voy a empezar primero con el marco teórico. Fíjense que hay muchas cosas interesantes acá en el marco teórico y en específico para esta presentación, porque el artículo viene mucha más referencia histórica sobre todo, quiero mencionar un personaje acá, Pierre Schaeffer. Básicamente él es reconocido por la música concreta, relacionado con la música electroacústica, pero fíjense que el asunto de registrar la música concreta, es decir, el material real, está íntegramente relacionado con el paisaje sonoro. Entonces, él tiene un libro muy popular, es el Tratado de los Objetos Musicales, donde fíjense que aquí en este libro hay mucha información técnica. Este personaje dedicó toda su vida a este tema y evidentemente es el precursor de todo esto. Habían varios antecedentes en décadas anteriores de música concreta, pero prácticamente él la hizo famosa, la popularizó. Ahora, de las partes que me interesa hablar acá, voy a hablar, por ejemplo, la que a mí me sirve o quiero rescatar son las tipologías de escucha.
Las tipologías de escucha se refieren básicamente a la actitud de escucha, la capacidad de desarrollar esa intención de entender qué es el sonido, dónde está. Podemos hacer un montón de análisis al respecto. Primero, por ejemplo, queremos hablar de la escucha, a ver si se parece, la escucha causal. Fíjense que la escucha causal se refiere a cuando una persona básicamente escucha algo, pero le interesa saber un poco más allá, le interesa saber el origen de lo que lo genera. Entonces, fíjense que esto está un poco alejado de lo que se refiere a una identidad sonora, porque requiere un esfuerzo adicional de la persona o el oyente para poder interpretar ese sonido. No es tan rápido, tan como acto reflejo para poder interpretar esta información. Ahora, otra tipología sería la escucha semántica, que está relacionada con el lenguaje. Y aquí se empieza a acercar un poco más a mi tema de estudio, porque si vieron el título de la presentación, básicamente yo tuve que seleccionar, acoté el tema perfectamente a los oficios de la Ciudad de México. Entonces se hace interesante por un tema cultural, por un tema de interés generalizado en este aspecto, y lo voy a ir calificando técnicamente. Ahora, en esta escucha semántica vamos a encontrar que varios de esos oficios generan sonidos con un mensaje, ¿ok? Que la persona no tiene que pensar tanto porque ya lo reconoce, pero tiene un mensaje de fondo y sabe de qué trata. O sea, es más instantáneo que la escucha causal, que busca la causa del efecto, el origen. Ahora, evidentemente eso está mucho más relacionado con la identidad sonora. Y fíjense, hay una tercera escucha que propone Pierre Schaeffer, que más adelante, en los años 90, porque estos libros son bastante antiguos, Michel Chion también, en un libro que se llama La audiovisión, explica y resume de una manera mucho más clara y más aplicable. Este material que propone Schaeffer es bastante interesante, es demasiada información relevante. En mi opinión, tampoco es desordenado el libro, pero es demasiada la información que uno puede empezar a extraer de ahí, como lo hizo Chion. Entonces, fíjense que la escucha reducida, en el fondo, requiere un grado diferente a lo anterior, o sea, ya no es ni causal ni semántico. La escucha reducida necesitamos una especie de concentración y de análisis más allá, como que nos fijamos en las cualidades del sonido. Es decir, timbre, frecuencia, el ritmo, son varias variables ahí que uno se empieza a fijar, pero ya de manera también instantánea. Entonces uno puede describir, cualquier persona podría describir con sus palabras las más simples este tipo de escucha. Básicamente siempre la estamos utilizando, cada una de estos tipos de escucha, estas tipologías. No son excluyentes, o sea, pueden ir ocurriendo de forma simultánea. Una se puede transformar en otra a medida que transcurre el tiempo. Otra de las cosas interesantes que aparecen en la teoría, evidentemente, como ya se ha mencionado, Murray Schaeffer, van a encontrar durante todo este encuentro que se va a hablar bastante de él, evidentemente por el tema de soundscape, paisaje sonoro, y de aquí vamos a rescatar evidentemente la evidencia técnica de ese libro, donde se habla muy claro de los tipos de paisajes sonoros que nos vamos a encontrar. Generalmente calificado como un paisaje más positivo, tenemos el paisaje tipo hi-fi o de alta fidelidad, muy asociado a los entornos rurales, donde básicamente cuando ocurre un evento sonoro siempre viene algún silencio, una pausa y después vuelve a ocurrir. Hay un montón de cosas interesantes que podemos analizar de ahí. Por otra parte, una escucha lo-fi, de menor calidad, menor fidelidad, es el entorno urbano, donde estamos inmersos y probablemente eso nos hace mucho más fácil opinar porque es de nuestra día a día. Esas son cosas generales que importan bastante para el análisis, porque ahí podemos entender mejor cómo funcionan los parámetros acústicos para relacionarlo con esto. Ahora, los elementos del paisaje sonoro es la clave de poder ordenar esta información. Por ejemplo, tenemos los keynote sound, que básicamente se refiere a la tonalidad, así como cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos una canción o al vocalista, al cantante le dicen, no está en el tono, bájale el tono, súbele el tono. Estamos haciendo un movimiento tonal, de frecuencia, la base, la fundamental de esa idea musical.
En el paisaje sonoro ocurre lo mismo, ¿ok? Podemos encontrar un tono, una tonalidad específica del ambiente. Hay descriptores acústicos, como el centroide espectral, por ejemplo, que nos ayuda a entender un poco más ese tema. Pero es interesante todo lo que podemos hacer con este Keynote. El Keynote, básicamente, siempre está presente, pero no nos damos cuenta. Se refiere al fondo. En el concepto de paisaje sonoro, básicamente va a ser siempre el fondo, background. Acompañado, en paralelo, en este caso, sound signal se refiere a las señales sonoras que van a ir apareciendo frente o sobre este fondo. Por eso se le conoce como foreground. Y también en el concepto de paisaje sonoro sería nuestra figura. Al relacionar estos dos conceptos tendríamos figura-fondo. Bien. Ahora, teóricamente, a mí el que más me interesa es este tema. Soundmark, lo dice la presentación, el título. Las marcas sonoras. Cuando hablamos de marcas sonoras, nos estamos refiriendo a sonidos que son perfectamente distinguibles por cualquier persona y siempre están asociados a una idea y específicamente a alguna zona. Por lo tanto, ese sonido es único y es perfectamente identificable por los habitantes de una ciudad, un pueblo, un sector. A veces se llega a propagar a países, a veces sale de países, ya se hace un sonido más universal. Pero es interesante todo lo que vamos a encontrar y que yo les voy a presentar del paisaje sonoro de la Ciudad de México. Es impresionante la cantidad de oficios que generan algún timbre, algún sonido característico, donde la mayoría de las personas, por no decir todas, lo conocen y saben de qué trata. Entonces, ojo con los tipos de escucha que estaba mencionando aquí Chion y Schaeffer, porque se van combinando. Es interesante todo lo que les voy a empezar a describir, pero vamos a ir más al grano. Ahora, respecto a rescatando las ideas de Murray Schaeffer, en la parte que yo quiero ocupar para esta metodología, fíjense que él puede describir o describe en sus libros un evento sonoro de distintas maneras. Por ejemplo, tiene un enfoque psicoacústico asociado a la percepción. También lo puede describir el evento sonoro de una perspectiva, por ejemplo, relacionado con la estética, o sea, relaciona la imagen con el sonido. ¿Okay? Tiene una descripción también del evento sonoro relacionado con la semántica, es decir, el lenguaje, la comunicación. Pero yo me voy a enfocar en el acústico. ¿Okay? Vamos a tener ahí mediciones más reales, objetivas, porque se hicieron con instrumentación, y las vamos a comparar con, evidentemente vamos a utilizar la herramienta de las encuestas para poder contrarrestar esta información y llegar a unas conclusiones interesantes. Bien, entonces a grandes rasgos la encuesta me va a servir para decidir qué voy a estudiar, porque son muchas fuentes sonoras, muchas marcas, muchos oficios. Entonces la encuesta me ayudó a determinar cuáles eran los más relevantes desde varios puntos de vista. Por ejemplo, qué tan característico, qué tanta frecuencia, qué tan molesto, por ejemplo. Entonces, algunas de las cosas para describir la parte más acústica, fíjense que cuando se hace la medición específicamente, hay que notar algunas cosas que son de ayuda de memoria, sobre todo después para ordenar la información. Cosas relacionadas con la distancia, los niveles, el tipo de ambiente. Son varias cosas que les voy a mostrar con algunos ejemplos ya cuando les muestre las mediciones, en unos minutos más. Ahora, la información teórica que yo voy a ocupar para elaborar la partitura sonora, evidentemente hay toda una simbología acá, que ustedes pueden hacer la analogía con la curva de envolvente acústica. Por ahí, si les suena, es la curva ADCR, ataque, decaimiento, sostenimiento, relajación. Se parece, pero lo hace de manera simbólica. Fíjense, por ejemplo, habla de la duración y en el transcurso del evento sonoro hay diferentes símbolos para poder escribir o transcribir esta información de una manera simbólica. Ahora, el asunto del tono, fíjense, es como un pentagrama sin una llave, pero evidentemente da una idea de cómo es el sonido, si abarca muchas frecuencias, si es más agudo, más grave. Las fluctuaciones, si es impulsivo, sobre todo, vamos a ver muchos casos de ese tipo en lo que les voy a mostrar. Y las dinámicas, que evidentemente son las que más llaman la atención, porque están más relacionadas con la molestia generalmente. Bueno, aquí esto lo voy a hablar a grandes rasgos en función del tiempo. Tiene que ver con, lo primero siempre es investigar
¿Qué quiero medir? Entender el contexto. Creo que de las cosas más importantes es entender el espacio-tiempo, o sea, el espacio referente al lugar. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo quería ir a, digamos, cazar sonidos, porque es muy difícil poder capturarlo con la calidad que uno desea. Entonces, hay un montón de anécdotas que nos ocurrieron en este proceso de medición. Y bueno, en el tema del lugar, algunos son muy impredecibles, como son fuentes móviles, pasan por diferentes lugares, no hay rutas. Ahora en el tema temporal también es súper difícil, o sea, no hay un horario definido para algunos oficios, pueden dejar de pasar durante semanas, meses, incluso están extintos. El contexto temporal también, imagínense que hay oficios que ya llevan siglos, el contexto folclórico, hay muchas cosas ahí relacionadas con el espacio-tiempo. Si nosotros logramos entender ese concepto, vamos a tener una representación mucho mejor de esa realidad, de ese evento sonoro. Ahora, la idea es que podamos ocupar la teoría de Pierre Schaeffer y Murray Schafer para poder elaborar esta partitura. Hay recomendaciones ahí en el artículo relacionadas con el procedimiento técnico de medición, recomendaciones siempre importantes porque puede faltar algo, la idea es siempre estar prevenidos para que no tengamos problemas en el registro. Si hablamos del registro, es súper importante definir si es fijo o en movimiento. Hay varias técnicas al respecto, hay muchas complejidades, sobre todo por los ruidos que se generan. Por ahí algunos autores hablan de en este caso de los sonidos esquizofónicos que se requieren para poder esconder el micrófono. Entonces, la idea es que el micrófono no interrumpa o no perturbe el registro natural de esa información. Básicamente esas recomendaciones son del procedimiento y los cuidados que hay que tener para realizar esto. Ahora vamos a ir al grano. En el registro se ocupó un grabador portátil, a diferencia de lo que anuncia, digamos, la normativa experta en el tema, la 12.913, en sus dos partes. Hablan siempre de las cabezas binaurales, pero en este caso la idea es pasar casi desapercibido, cosa de que el paisaje se pueda capturar de una manera real. Ahora, rápidamente les muestro qué se mostró en la encuesta. Por ejemplo, vamos a presentar algunos sonidos acá. Lo voy a cortar, solo para que tengan nociones. El famoso afilador de cuchillos, el camotero, globero, heladero, merenguero, melórico. Muchos de ellos, aunque no sean mexicanos o no conozcan la realidad de acá, en diferentes países hay cosas muy parecidas a esto. El nevero, el organillero, el panadero, el policía de tránsito, el recolector de basura, me falló el pulso, sorry. Estoy tiritón. El del gas, claro, es común. El ropavejero, el del fierro viejo. Hay uno natural y uno esquizofónico. ¿Okay? El esquizofónico en realidad hace una perturbación de la realidad porque el sonido no se emitió de la fuente real. El tamalero, el vendedor de raspados. Y ahora sí, rápidamente, eso fue lo que se propuso para que las personas pudieran opinar.
de un universo que recopilamos en un mes aproximadamente, 183 personas, validadas 171. Fíjense que la mayoría están de 25 a 34 años, los que respondieron a la encuesta. La mayoría, prácticamente todos, gran parte del público fue ahí, tenía educación superior según sus preferencias. Fíjense esto también, prácticamente todos han vivido toda su vida aquí en Ciudad de México, y donde respondieron la mayor cantidad de encuestas fue precisamente en Azcapotzalco. Algunas cosas ya relacionadas, claro, tiene mucho que ver la universidad ahí, ¿no? Mera casualidad. Entonces, bueno, la idea acá es resumir un poco y entender respecto a esta encuesta cuál es el más característico según las personas encuestadas, y resultó ser, en este caso, el de los tamales. Uy, está muy... claro. Sí, están como en un ranking aquí. Segundo sería el ropavejero, de los más característicos, ojo. Bien. Y tercero sería el organillero. Ok, esa es una de las preguntas que se aplicó para todos los oficios. Resultaron esos tres ser los más característicos. Ahora, los más frecuentes... Disculpen, primero está el oficial de policía, el más frecuente. Ok. Todos los días, a eso se refiere. El de los tamales nuevamente y el de la basura. Sí, claro. Y la tercera pregunta, esta fue por una cosa intrigante, fue el grado de molestia. Aquí pasó algo que yo no me esperaba. Por ejemplo, evidentemente, el policía fue el más atacado acá en ese aspecto, por muchas razones. Tenemos luego de los camotes, fíjense el sonido que genera, y el ropavejero. Bien, entonces, en esa tercera pregunta está asociada a la molestia. Yo me di el gusto de poder colocar una pregunta libre, no cerrada, y empecé a leer todo lo que decía la gente. Es interesante cómo habían coincidencias. Creo que la solución para evitar el tema de la molestia a grandes rasgos tiene que ver con el horario en que pasan. Muchos se molestan porque pasa muy temprano o muy tarde. También por el grado de repetición, que deja la grabación horas y molesta. Y evidentemente lo del nivel no afecta tanto en el sentido de que está muy lejos, ¿ok? Pero esas son las características, creo, más esenciales que pude rescatar a grandes rasgos. Ahora rápidamente, queda poco tiempo, les voy a mostrar los que logramos medir en terreno con mucha dificultad, pero se logró. Entonces aquí, por ejemplo, estas son mis grabaciones, las otras eran obtenidas de librería. ¿Ok? Entonces elaboramos esto. Voy a aplicar el mismo procedimiento para los otros 5. Entonces ahí está el camión de la basura. Fue fotografiado y medido 1 metro de distancia. Procuré hacer eso con todas las mediciones. Marcó 105 decibeles, plano evidentemente. Plano. Sí, de ahí vienen las ponderaciones. Entonces, estas son las clasificaciones aquí que proponía Schaefer. Y ahí está la evolución esta es la información que yo voy a ocupar para la partitura. La clasifiqué, la ordené y la pude ahí escribir, al menos ese evento sonoro. Entonces, para la misma situación, con el sonómetro a 1 metro, obtuve ciertos valores. Ahora, es interesante esto, digamos, el nivel continuo equivalente con curva A, con curva C, siempre me ayuda a entender mejor el ruido de tráfico por la información de baja frecuencia. Entonces aquí pueden ver las curvas en tercio y octava y los niveles percentiles. Evidentemente, si se dan cuenta, el percentil 10 aquí me permite obtener la idea del máximo, y el otro, el ruido de fondo, es como la idea de figura fondo. Bien, entonces evidentemente hay una observación interesante del tema acústico respecto a lo otro. Ahora, hay un parámetro acústico que les decía que es súper importante para este tema de la música, sobre todo, que está muy relacionado con la tonalidad. Es el centroide, relacionado con el espectro, centro de gravedad espectral. Entonces, por ejemplo, yo los ordené desde la frecuencia más alta a la más baja. En este caso, el de la basura generaba cerca de 5.4 kilos. Y esto evidentemente se pasó a un espectrograma. Entonces en este espectrograma pueden ver en el eje vertical la información de frecuencia y en el eje horizontal la información de tiempo.
¿Vale? Ahí están sobrepuestas las dos ideas para entender mejor cómo se hace esto. Muy rápido, se aplica la misma idea para el resto de los oficios. Por ejemplo, el camotero, mi registro fue este. Ok. Este personalmente era el que más me interesaba averiguar, porque fíjense los niveles que está marcando. Son súper altos y muy sintonizados. Son bastante elevados. Empieza a bajar la frecuencia. Y aquí están claramente las frecuencias súper marcadas en esas bandas. Y ahí está su espectrograma. ¿Vale? En este caso, a ver, el siguiente sería el oficial de policía. ¿Vale? Me voy rápido. Y sus niveles. Si se dan cuenta, ahí está la frecuencia de ese silbato. La mayor energía, que coincide evidentemente con el centro espectral. El siguiente fue el ropavejero. Hay diferentes formatos. Me encontré esta vez en un carrito. Generalmente andan en una camioneta, pero andan con su misma grabación esquizofónica. ¿Vale? Y ahí están sus niveles. En el tema de los esquizofónicos, evidentemente tienen un amplificador. Pueden variar mucho su nivel. Eso también es importante de mencionar. El otro fue el organillero. El organillero, bueno, este fue el registro. ¿Vale? Ahí tenemos su espectro y sus niveles específicos y su espectrograma. ¿Va? Y el último fue el tamalero. Ok, entonces teniendo toda esa información, tanto de registro del paisaje sonoro, yo hice acá una composición de paisaje sonoro. Esa composición, si está adulterada, ya empieza a ser una composición electroacústica. Yo mantuve lo del paisaje, digamos, concreto. Entonces, en ese caso, hice el montaje para cada uno de estos, donde en los colores se puede ver que podemos tener el ruido de fondo para no alterar, digamos, el contexto, y grabé la fuente por separado y la pude manipular para poder dar la idea de una composición, en este caso de paisaje sonoro. Ahora, evidentemente manejé el asunto de la posición, la imagen estéreo, y así quedó el montaje de esto. Aquí están los diferentes elementos que les voy a mencionar rápidamente. Ahí tenemos, de izquierda a derecha van a ir apareciendo el recolector de basura, el camotero, policía de tránsito, ropavejero, orgallinero y el tamalero. Si se dan cuenta, es la evolución temporal y de acuerdo a las características aquí que me estaba dando Murray Schafer, puede elaborar aquí su simbología. Está evidentemente en una pista monofónica para poder posicionarla inicialmente. De abajo hacia arriba, recuerden que es el espectro. Entonces ahora, para hacer la partitura sonora, me olvido un poco del espectro y dejo la forma de onda en el tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente ahora lo que voy a hacer es la composición de poder posicionarlo en mi imagen estéreo como espectador. Fíjense que arriba está L, abajo está R y aquí está el centro. Y ahí va a ir digamos el transcurso del tiempo y finalmente elimino la forma de onda y me quedan las diferentes simbologías para describir en una partitura sonora todo esto. Escuchemos lo último y terminamos. Fíjense la evolución. Aquí parte de la basura. Se va moviendo hacia el centro y termina por allá, en la derecha. Se mantiene el ruido de fondo. Ahí hay una combinación, un fade, de tal manera que no afecte, digamos, en este caso al contexto donde se grabó este paisaje sonoro. Fíjense ahora que en este caso el camotero está a la derecha
Luego viene el siguiente personaje. Aparece una mayor influencia del ruido de tráfico y está posicionado en la misma parte de la imagen estéreo. Traten de entender la simbología. En música este es muy fuerte, fuerte. Este es como de carácter más impulsivo, repetitivo. Es una entonación aguda, tiene un transcurso donde parte más impulsivo, y así se va desarrollando. Y se combina con el siguiente personaje, que aparece nuevamente por la derecha. La grabación fue hecha fue una técnica de microfonía estéreo. En la misma grabadora, una técnica XY permite mantener ese ambiente sonoro de fondo. El paisaje sonoro está intacto en cada situación. Ahora viene el penúltimo, el organillero. Entonces eso es súper importante, siempre no perder el contexto de la situación donde se capturó el paisaje. En algunos casos es súper útil el asunto de mantener la imagen estéreo. Una grabación estereofónica es mucho más parecida. El tema de hacerlo binaural, para que sea mucho más parecido al oído, tiene sus complejidades técnicas en la práctica. Entonces, sobre todo para esto que hay que andar medio oculto y a veces entrevistar a la gente. Algunas personas se ofenden, otras se asustan, otras quieren ser famosos y te dicen en qué canal va a aparecer lo que hice y es como que, no sé, es muy relativo. Ok. Perfecto. Entonces esto, como les decía, todos los que son esquizofónicos son repetitivos. Es una de las cosas por las cuales se queja mucho la gente. Ahora, las horas de aparición del policía es muy temprano. A veces es necesario, pero a veces es exagerado, como pudieron apreciar. ¿Ok? Entonces esa era la partitura lograda con toda esta recopilación de información. Ahora, bueno, tengo unas últimas palabras. Tiene que ver con que está muy relacionado el asunto de la música con el paisaje sonoro. Sobre todo este asunto de inmortalizar los sonidos, porque empiezan a extinguirse y es súper importante meter esto en una caja cerrada y que más adelante se pueda reproducir como si estuviese vivo, lo más parecido posible. Eso es muy importante por el tema cultural, sobre todo. El tema es muy complejo porque, de verdad, o sea, son muchas áreas las relacionadas. Temas psicológicos, temas de urbanismo. Evidentemente aquí la ingeniería acústica tiene mucho que decir porque es una herramienta vital para poder tomar planes de acción y todo lo que compete. Uno de los principales objetivos acá en realidad es generar una conciencia acústica. Aquí el tema de la polución y todo eso es súper importante porque al final la gente empieza a escuchar, a entender qué es lo que está de fondo. Y evidentemente estos parámetros acústicos nos ayudan a entender mejor la parte objetiva con la parte subjetiva, es decir, lo que opina la gente. Si esto se lleva a cabo y podemos de alguna manera tomar medidas, todos vamos a lograr un mejor confort en nuestra calidad de vida. Las encuestas en ese caso son esenciales para saber qué piensa la gente. Y básicamente, bueno, creo que si se dan cuenta, es súper importante tener esto presente y qué bueno que nos reunamos en este tipo de eventos para poder preservar nuestra cultura, nuestro ambiente. Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, idealmente, pero creo que es responsabilidad de nosotros el poder abrir los ojos, en este caso los oídos, como dice Schaeffer, el asunto de la clariaudiencia. O sea, podemos desarrollar capacidades excepcionales de escucha. Si la gente aprende a escuchar, va a valorar más todo su entorno. Bueno, en función del tiempo, todo llega hasta acá. Espero que les haya interesado y si queda tiempo para preguntas, con mucho gusto.